Saludos familia MBC. Una vez más nos reunimos en el nombre de Jesucristo y con nuestra Biblia en la mano. Este libro tiene todo lo que Dios nos ha querido decir, por eso es tan importante leerla completa. Es más, tenemos el plan diario que seguimos todos los días y cada año estamos leyendo la Biblia entera. Todo cristiano debe conocer toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, ignoraría parte de las cosas que Dios ha querido mostrarnos, enseñarnos, para que nosotros estemos enseñados con su palabra. Pero bueno, antes vamos a alabar a Dios, vamos a bendecir su nombre y vamos a orar juntos. Amado Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos das y que nosotros separamos especialmente para ti. Dejamos nuestras tareas diarias, se detiene todo para tener toda nuestra atención en ti, y tu Santo Espíritu esté en medio nuestro para enseñarnos. Y mi Dios, queremos alabarte primero, alabarte, bendecir tu nombre con mucha alegría, mi Señor, porque estamos viendo milagros, tú estás haciendo milagros. Gracias, mi Señor, alabemos al Señor juntos, mis hermanos, y todos digamos amén. Yo tengo mucho que agradecer a Dios. Te alabamos, Señor. Magnífico Dios. Recibe toda gloria, toda alabanza. Todo lo que respira, alaba tu nombre, Señor. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y sanar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sí, Señor Jesús, te adoramos en espíritu y en verdad. Magnífico, Señor,
Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre. Para siempre, Señor, recibe toda adoración, toda exaltación, precioso Jesús. Aleluya, precioso eres tú, Señor. Hermoso es estar en tu presencia, adorarte, cantarte a ti, Señor. Precioso Jesús. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea
la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Santo, bueno, precioso Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, oh Dios. Santo, 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 mi Jesús. Santo, 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 mi Jesús. Bueno, bueno, bueno. Tú eres bueno por siempre y para siempre. Incomparable, no hay nadie como tú. En tu presencia, Señor, habitamos en tu presencia, cerca a tus altares, oh Señor. Tenemos sed de ti, del Dios vivo. Oh Señor, anhelamos de tu Espíritu. Toma el control, Señor. Nos acercamos a tu presencia con humildad. Tenemos sed de ti, Señor. Tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies envuelve la paz, cuerdas de amor saturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Al Maestro me quiero sentar, decirle
es estar junto a ti. Cerca tu presencia, Señor. Habitar, Señor, por la eternidad. Junto a tu presencia, Señor. Tocar tu manto, Señor. Lavar los pies de mi Dios. Estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Saber que mi corona es estar junto a ti. Amado Señor, acércate, amado. Aquí estoy a tus pies, mi amado. Precioso Jesús. Los tiempos de adoración son muy especiales porque nos acercamos a Dios para decirle lo que hay en nuestros corazones con respecto a Él. Muchas veces nos acercamos para pedirle también, ¿no? Le adoramos, pero también para pedirle. Pero hay momentos como este en el que nosotros le damos alabanza, adoración, gratitud, con hermosas canciones, y nuestro corazón verdaderamente siente esa gratitud, pero también hay que mostrarla y demostrarla, no solamente decirlo o cantarlo, sino también de lo que Dios nos ha dado, entregarle a Él, darle a Él. Hemos terminado de leer el libro de Deuteronomio y ahí el Señor nos enseña a adorarle con lo que Él nos da, con los frutos, pero nosotros no somos campesinos o hacendados y no tenemos frutos, el fruto de nuestro trabajo. Entonces, de ese fruto de nuestro trabajo, de esa provisión que Dios nos da, separamos para darle a Él. Y vamos a orar para eso. Amado Dios, gracias. Tú nos proteges todo el tiempo. Tú eres nuestro Padre bueno. Nos das de comer todos los días. El sol sale todos los días y se pone también para que nosotros durmamos. Tú guardas nuestro descanso. Tú nos rodeas, mi Señor, y nos libras de peligros. Nos libras de muchas cosas que ni siquiera sabemos.
y nos das de todo. Y mi Señor, hoy nosotros te traemos estas ofrendas, abrimos nuestros tesoros para darte a ti y honrarte a ti. Gracias, Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús de Nazaret y decimos amén, amén. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema y quizás nos tome unas semanas, tal vez 2, 3, el poder conocer todo lo que Dios nos dice acerca del cielo y acerca del infierno. Todos necesitamos conocer esto. Hay personas que no creen en el infierno y no creen en el diablo. Otros no creen en Dios. Pero no importa si creen o no creen, porque igual existe. Igual existe. Entonces, es necesario que todos sepamos. Y como tenemos nuestras Biblias a la mano, vamos a orar. Dios mío, gracias por todo lo que tú nos has contado, nos cuentas a través de la Biblia, nos enseñas, es un libro de sabiduría, nos dices cómo hacer las cosas, nos hablas de economía, nos hablas de administración, nos hablas de astronomía, nos hablas de la familia, nos hablas del trabajo, nos enseñas. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos enseñes y tu Santo Espíritu de revelación del cielo y también del infierno, porque ambas cosas necesitamos conocer y saber, mi Señor, para que vivamos unas vidas agradables a ti, para que desechemos todo lo que es malo y no querramos hacerlo. Y si lo hemos hecho, tener la oportunidad de arrepentirnos ante ti. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. Esta palabra que a veces quizá les parece a las personas que la usamos demasiado, significa así sea. Amén significa así sea. Así es que oramos y luego decimos, como dice la Biblia, amén, para que sea así, para que Dios que nos escucha lo haga así. Y le damos la bienvenida al Espíritu Santo porque Dios no hace nada en nuestras vidas que nosotros no querramos. Dios es Dios y es bueno. No nos creó como robots, ni Él tampoco es un tirano que nos obliga a cosas, de ninguna manera, sino que Dios nos enseña. Y hoy día nos va a enseñar y cada uno elige, cada uno escoge. Y ese es el Dios de la Biblia. No nos obliga, no nos fuerza, no nos empuja, no nos impone, jamás. Antes de la pandemia, las estadísticas de las personas que mueren en el mundo era más de 250,000 de personas. Más de 250,000 de personas al día. Entonces, que mueren en el mundo y que en este momento esas cifras se han elevado exponencialmente por causa de la pandemia. Hay gente que muere todos los días en accidentes por enfermedades, sí, pero la pandemia, esta enfermedad de COVID-19 está matando a muchísima gente. Y por eso todos necesitamos conocer estos dos lugares, porque son dos lugares. Un lugar es el cielo y otro lugar completamente diferente es el infierno. Pero hay muchas preguntas acerca de la muerte,
acerca de qué pasa después de la muerte, acerca del cielo, acerca del infierno. Hay muchas preguntas y que la Biblia las responde. Pero por el hecho de no estudiar la Biblia, la gran mayoría de las personas no sabe o se queda con las ideas que le enseñaron de niño. Pero esas ideas, por ejemplo, mis papás nunca conocieron la Biblia, sino hasta que se convirtieron a Cristo, pero se quedan con las ideas que tenían de antes que los papás, los abuelos le enseñaron. Y cuando me convertí a Cristo, me sorprendió tanto que el Señor Jesús había hablado mucho del cielo y del infierno. Así es que hoy día lo vamos a ver. Nuestras Biblias responderán nuestras preguntas. Unos creen que sí existe, otros creen que no existe Dios. Bueno, nosotros creemos que sí existe. Y no solamente creemos por creer, sino que tenemos experiencia con Dios. Experiencia a través de los años, de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, de las cosas, las respuestas a nuestras oraciones, etc. Sería larguísimo. Bien, vamos a empezar diciendo que el ser humano tiene sentido de eternidad. En las culturas antiguas, desde las más antiguas, podríamos hablar China, Egipto, Mesopotamia, Babilonia, todas las culturas, podríamos decir, todos los países de culturas antiguas. Acá en el Perú estamos en el Perú, y las culturas pre-incas tenían una idea de que había una vida después de esta vida, como todas las otras naciones o culturas que hemos mencionado. Ellos creían que regresaban al Padre Sol, porque lo tenían como que fuera su creador. No decían creados, pero se decían hijos del Sol. Entonces ellos creían que volvían al Sol o a la Luna. Los indios de Norteamérica, ellos pensaban que ellos volvían y iban a estar con sus ancestros, con la gente de su familia que había vivido antes, y que iban a cazar búfalos en ese lugar, así como cazaban búfalos aquí en la tierra. Otros han pensado cosas diferentes, pero en todas las culturas hay una idea de una vida después de esta vida, después de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué todas las culturas han pensado así? Los egipcios, los romanos, todos. Bueno, es que cuando Dios nos creó, puso en nosotros un sentido de eternidad. Es inherente al ser humano. Un bebé nace y nace con ese sentido de eternidad. Por alguna razón sabe o piensa que hay algo más después de la muerte, ya cuando va creciendo, ¿no? Entonces, cuando sus hijos les pregunten, contéstenle que es porque Dios puso ese sentido de eternidad, porque el ser humano no fue creado para la muerte, para morir, fue creado para la vida, para vivir y vivir eternamente. Somos seres que vamos a vivir eternamente. Cuando nosotros morimos o muere alguien, se le lleva al cementerio y ahí están sus restos mortales y descansan, dice la Biblia, descansan allí. Pero
depende si es que tuvo fe en lo que dice la Biblia, si es que conoció a Jesucristo, si es que lo siguió o dijo, no, no existe y lo rechazó. Hay dos lugares diferentes donde van las personas. Entonces, los que no creyeron, los que rechazaron, mueren y van a un lugar a esperar su juicio, el juicio delante de Dios. Porque Dios un día va a juzgar todo lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, todo. Él lo va a juzgar y es juez justo y va a juzgar de acuerdo a la ley. Y la ley de Dios también está dentro del ser humano y la conciencia alerta cuando hemos hecho algo mal. Y desde chiquititos los niños saben que han hecho mal y se esconden o es conciencia. Entonces, hay cosas que Dios nos ha puesto en nosotros, en nuestro corazón, su ley. Y la ley básica para saber si es que hice una maldad o no. Y los que viven en Cristo van directamente a encontrarse con Cristo. Miren, hay unos van hacia Cristo, su alma y su espíritu, y otro va a esperar su juicio. Los que no quisieron escuchar el evangelio, los que lo rechazaron, van a ese otro lugar para ser juzgados. Tan importante es este tema que el Señor Jesús, en la última cena, ya prácticamente casi despidiéndose de sus discípulos, porque les había dicho que él iba a volver al Padre, les dijo estas palabras. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, porque se habían preocupado, como dice que ya se va a morir. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén. Esa es la voluntad de Jesucristo, que donde Él está con el Padre, porque murió y resucitó, y es el primer ser humano en resucitar, ser humano, pero es Dios también, en resucitar con un cuerpo glorificado. Entonces, esto es de suma importancia. Las palabras de Jesús son muy importantes porque le está diciendo a sus discípulos que Él quiere que estén con Él. ¿Eres un discípulo de Jesucristo? ¿Crees en Él? ¿Sigues sus enseñanzas? Si es que es así, al morir, tu espíritu y tu alma irá a la presencia del Señor para que estén juntos hasta que Él vuelva y el cuerpo sea resucitado. Tanto el cuerpo de los que están con Jesús como el cuerpo de los que están esperando su juicio. Espero estar explicando y estoy tratando de hacerlo lo más simple y lo más claro posible. Bien, les había dicho que Él quería que estuvieran con Él después de que ellos murieran. Como le dijo al ladrón que estaba al lado de su cruz, le dijo: esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. ¿Recuerdan esas palabras? Y es que es verdad, es
cierto, si no Jesús no lo hubiera dicho. ¿Para qué hubiera dicho estas palabras? Es verdad, Él quiere que estemos con Él. Ahora, Dios, con ese sentido de la eternidad que nos dio, usó a personas en el Antiguo Testamento haciendo cosas maravillosas. Nos referimos, por ejemplo, a Abel, a Noé, a Moisés, a Abraham y su esposa Sara, haciendo cosas por la fe, porque ellos creían en Dios. No es que en ese tiempo toda la gente creía en Dios, el Dios de la Biblia, nuestro creador. No, ellos estaban rodeados de gente que no creía, como nosotros. Nosotros tenemos vecinos, tenemos familia, gente con la cual nos cruzamos, que han rechazado el mensaje de salvación de Jesucristo. Pero un día los veremos adorando a Dios. Un día. Y bien, vamos a Hebreos, personas de fe. Este capítulo es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, Hebreos 11. Pasamos las cartas, las epístolas del apóstol Pablo y vamos a encontrar Hebreos. En este libro, en el capítulo 11, se nos habla de la fe. Y hablando de la fe y de todas estas personas, y habla de otras personas más también, lo que hicieron por la fe, en el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Por ejemplo, Abraham murió y no recibió la tierra prometida. Todavía iban a recibirla sus descendientes, generaciones después. Entonces, hay promesas de Dios que no las vamos a recibir ahora, aquí, ahorita. Hay promesas de Dios que si nuestros hijos creen como nosotros, recibirán esas promesas. Y continúa diciendo, sino mirándolo de lejos en el tiempo, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Miren esto, ellos no sentían y sabían que la vida en esta tierra no era la vida que ellos iban a vivir eternamente, sino que ellos se fueron sabiendo y creyendo que Dios les daría vida eterna. ¿Cómo? No sabían, pero tenían el sentido de eternidad. Qué importante es el sentido inherente al ser humano que nace con ese sentido de eternidad. Por eso es que cuando alguien muere, lloramos, nos da pena, porque nosotros no hemos sido creados para eso. Nos es feo, nos es doloroso, por supuesto que sí, pero es que vamos a vivir la eternidad. Y vea, continuemos leyendo. Dice que sabían que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Sí, la vida en la tierra es un peregrinaje, nada más, porque volveremos a nuestro hogar. Nuestro hogar eterno no es esta tierra, sino que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva donde viviremos. Es que este tema es muy emocionante, muy, muy importante conocerlo y dominarlo.
Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Nosotros salimos de Dios y Dios quiere que volvamos a Él. ¿Cómo salimos de Dios? Cuando Él nos creó, cada uno de nosotros. Dios nos conoce con nombre y apellidos, sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza, lo sabe todo, el Señor Jesús lo dijo. Y estamos en este peregrinaje, nada más, somos extranjeros y volveremos a donde pertenecemos. Si creemos en Jesucristo, en Dios Padre en primer lugar, en Jesucristo, y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, lo lograremos y volveremos a nuestro origen, porque nuestro origen está en Dios. Él nos creó. Eso dice la Biblia. Ese es nuestro origen. Y no debemos olvidarnos de nuestro origen. A veces no se detiene uno a pensar en ello, de que nuestro origen está en Dios. Y por lo tanto, deberíamos de querer volver a Él con deseo, con amor, con adoración a Él. Eso debería de ser lo natural en nosotros, cristianos, así como ellos. Pero es que hay que tener fe. Ellos tenían fe. Este es el capítulo de la fe. La fe es indispensable, es imprescindible para ir al cielo con el Señor Jesús, a esa morada, a esa vivienda. Él está preparando la vivienda que nos va a dar a cada uno. Él está preparándola. Y yo lo creo, porque el Señor lo dijo y no miente. Entonces, ellos tenían fe. Fe, ¿pero en qué? ¿Cómo? Vamos a ver la fe del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre que se convirtió radicalmente de un día para el otro. Yo me convertí así. Un día era una Alicia, al día siguiente era otra Alicia. Y cada vez cambiaba más y más y más, porque hay un proceso de santificación que se cumple en los cristianos. Vamos a leer Filipenses 1, capítulo 1, versículo 20. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Él está preso, él está en una cárcel oscura, húmeda, de aquella época, con ratas, encadenado a la pared de piedra, y está allí meses. El apóstol Pablo, por predicar el evangelio, estuvo preso varias veces. Salía de la cárcel y salía a continuar predicando. Miren la fe de él. Bien, continuamos leyendo, porque dice, antes bien, sabe que no va a ser avergonzado, y dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él sabe que una de las dos cosas va a suceder. O va a morir en la cárcel o lo van a matar, o
va a seguir viviendo. Y miren su fe, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si por él fuera, él escogería la muerte. Eso está diciendo. Pero por la obra, por la iglesia, por los hermanos, por las personas que era necesario que se conviertan a Cristo, él prefería seguir viviendo. Solamente por eso. Nada más. Porque si no, preferiría estar con Cristo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Es ganancia. Si alguien amado para ti falleció, murió en Cristo, ya ganó, ya ganó. Esto es algo que tenemos que meditar. Ya ganó. Muchas veces se dice de las personas que fallecen se fue a mejor vida, pero no necesariamente todos. Tan seguro estaba el apóstol Pablo que morir era ganancia, que seguía y seguía él, prisión tras prisión, azotes, y seguía predicando. Se había preparado, para todo estaba preparado, ya sea que muriera o que viviera. Tanta seguridad por la fe. Los primeros cristianos tenían una gran seguridad. El primer mártir del cristianismo es Esteban, y ustedes lo encuentran en el libro de Hechos de los Apóstoles. El primer mártir que se registra de la cristiandad. Mientras lo apedreaban, porque lo mataron apedreándolo, lo mataron los judíos, a pedradas, él estaba mirando y decía, veo a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Tenía el cielo abierto y estaba mirando, y así murió, asombrado. Algo tan sublime, tan hermoso que estaba viendo, les aseguro que se fue feliz, se fue de verdad a algo mejor. Los cristianos romanos nos cuentan la historia universal que los llevaban al circo romano, que era un lugar, si es que ustedes han visto películas de gladiadores, peleaban allí, hacían competencias, y una de las distracciones de los romanos, que ya hemos hablado que eran bastante crueles y sanguinarios, llevaban a los cristianos al circo y los ponían allí y les soltaban leones hambrientos que no habían comido por días y días, hombres, mujeres allí, y los devoraban. Y mientras los devoraban, ellos daban gracias a Dios y cantaban y le daban las gracias a Dios y tenían visiones y todo ello contentos. ¿Por qué? Porque decían, Dios mío, Señor Jesús, ya voy donde ti, ya voy a la morada que me has preparado. La fe los llevaba a ser así. Vamos a hablar de alguien más. Juan Hus. Hus, H-U-S-S. Si quieren ver su vida, la película está en YouTube. Buscan Juan Hus, H-U-S-S, y van a ver la vida de este hombre. En el año 1415, él era checo,
y checo de lo que ahora es Checoslovaquia, por eso le llamamos checo. Y él, un siglo antes que Martín Lutero, predicaba siendo un sacerdote de la Iglesia Católica Latina o Romana. Pero él veía la inmoralidad de los sacerdotes, la inmoralidad de los obispos, de los cardenales, hasta en el papado. Veía cosas tan horribles que él empezó a predicar contra ello. Y la Santa Inquisición de la Iglesia Católica Romana, que de santa no tenía nada, la Santa Inquisición lo sentenció con pena de muerte por herejías, lo sentenció a morir vivo en la hoguera, ser quemado vivo. ¿Saben ustedes lo que es eso? Hacían una hoguera muy grande, la gente se reunía, porque en esa época la Santa Inquisición había enseñado así, el público iba a ver a los que mataban. Yo no podría ir a un lugar así, no sé ustedes, pero yo no, donde alguien lo van a quemar vivo, y estaba quemándose, y él murió cantando alabanzas, adoración a Dios, porque sabía que morir era ganancia. Iba a la morada, porque aquí había sido un peregrino, un extranjero nada más. Su hogar estaba allí con Jesús. Pero miren ustedes lo que es la fe. Por eso es que a veces nos dicen que estamos locos o semilocos, si es que son más amables con nosotros, nos dicen que estamos locos. Bueno, si es que es locura, somos los locos más felices del mundo. Porque aun cuando morimos con una felicidad y una expectativa enorme, enorme. ¿Por qué? Porque tenemos fe, porque tenemos sentido de identidad bien alto, ese sentido. Conocemos lo que dice Dios y queremos ir donde Él, porque lo amamos. A veces no sabemos qué escoger. A mí me pasa así. Yo quisiera irme, pero a la vez quiero quedarme. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que estoy haciendo en este momento, porque sé que hay mucha necesidad. Muchas personas necesitan dejar de rechazar a Jesús y recibirlo como su Señor y Salvador. En esta vida, todos los seres humanos buscamos la felicidad, pero no la encontramos. Porque en esta vida, sí, claro, por supuesto, hay días, hay momentos de mucha alegría y todo, pero esa felicidad perenne no existe, porque en esta vida, en este mundo, todo es inseguro, inestable. Miren los tiempos que estamos viviendo. ¡Qué difícil! No se puede planear ni siquiera el futuro. Voy a viajar acá, voy a hacer esto, voy a estudiar una carrera, voy a conseguir un trabajo. No, todo es inseguro. No sabemos qué va a pasar. Y esto no es porque Dios lo haya hecho así, sino el pecado hace eso. Distorsiona lo que Dios ha hecho y quiere para nosotros. Pero Él ha preparado un lugar para nosotros y se le llama cielo. El cielo, donde está Dios, vivir eternamente con Dios. Eso es lo que quiere Dios, para ti, para mí y para todos los seres humanos. Pero tenemos que elegir, tenemos que escoger. Y miren lo que dice la Biblia acerca de la vida que vivimos aquí.
Dice en el Salmo 103, versículo 15, 103, 15, dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no se conocerá más. Esa es la vida aquí. Es tan fugaz como una florcita de aquellas que nacen en el desierto o que se le cuenta como hierba mala. Dura un día, nada más. Así de breve es nuestra vida en este mundo. Y el Señor Jesús enseñó cómo tenemos que escoger, cómo tenemos que elegir. Fíjense, acompáñenme a Mateo 7:13. 7:13 al 14. Dice así: entrad y enseñaba a la gente. Él solía enseñar a la gente, a las multitudes. Y les dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Solo hay dos caminos. Uno ancho, espacioso, donde haces lo que quieres, y el otro es estrecho, es angosto. ¿Por qué? Porque limita, hay leyes eternas que obedecer. ¿Por qué entonces? ¿Por qué obedecemos lo que dice la Biblia? Porque estamos caminando por el camino angosto, estrecho, tratando de obedecer a Dios en todo. Y cuando un día dejamos de obedecer o hicimos algo indebido, nos arrepentimos inmediatamente y le pedimos perdón a Dios. Eso es el cristianismo. Un Dios bueno, maravilloso, pero que tenemos que escoger entre la vida y la muerte eterna, entre la vida eterna y la muerte eterna. Todos escogemos. Yo me demoré 3 meses en escoger seguir a Jesús. Y le doy gracias a Dios que así fue. Pero hay personas que reniegan de Dios porque les pasó cosas feas en la vida y creen que Dios se las mandó. No es así. No es así. Todo lo malo que ocurre en el mundo es a causa del pecado de toda la gente y el nuestro. Son consecuencias de pecado. Por eso vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para rescatarnos, sacarnos de la esclavitud del pecado. Lo que Él hizo fue un rescate. Es como alguien que lo secuestran y no puede soltarse por sí mismo. La esclavitud del pecado es lo peor que he vivido en mi vida. Amargada, odiando a mi papá, y por cuanto odiaba a mi papá despreciaba a otras personas también. Era una vida horrible a la cual yo no quisiera volver jamás, nunca. Y por eso camino por el camino estrecho. Me dicen que para ir a un lugar o que tome bebidas alcohólicas, digo no quiero. Que no, pero ¿por qué diezmas? ¿Por qué le das a Dios? A ti te sacan la plata. A mí nadie me saca la plata. Dios no es un asaltante ni un ladrón. No me dice manos arriba, déme todo lo que tiene. No me dice así. Yo lo hago porque quiero. Porque decidí caminar por el camino
angosto, el camino que lleva a la vida, el camino ancho y espacioso, donde cada uno hace lo que quiere. Bueno, es espacioso. Hacen y deshacen como se les antoja. Miren ustedes en los gobiernos, la corrupción. ¿Por qué? Porque hacen lo que se les antoja. Hay personas que niegan a Dios, que lo rechazan. Y como no creen en Dios, no creen que habrá un juicio. Y no creen que hay leyes eternas. Y que la palabra de Dios no va a pasar jamás. Y rechazan a Dios y dicen, no, Dios no existe. Y viven como se les antoja. Entonces roban millones o roban poquito, roban todo el tiempo, mienten, etcétera, etcétera. Todos los pecados. Y viven así. Y Dios los ama. Los ama. Aunque los rechazan, los ama y los quiere con Él. Miren, hay dos cosas, hay cielo y hay infierno. Camino ancho, camino angosto. Y así es todo en la Biblia. Elecciones. Hay bendición, hay maldición. Hay vida, hay muerte. Y en esta vida de peregrinaje, y que dura solamente como una florcita de esas silvestres, aquí escogemos, porque Dios nos hizo libres. Miren, el Señor Jesús continúa enseñando y dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Miren cómo habla el Señor Jesús del infierno. Tengan temor de ello. Por eso hay mucha gente que tiene miedo, tiene mucho miedo a la muerte. Les cuento una experiencia muy brevemente. Fui a visitar a mi mamá en la residencia que necesita ella estar porque necesita tener muchos cuidados, una residencia geriátrica. Y mi mamá, claro, ella no habla nada, pero igual yo me acerqué a darle un beso y detrás mío había una cama donde había una señora muy anciana también como mi mamá, que nunca la había escuchado ni hablar, nada, siempre estaba dormida, y dos enfermeras. Y yo escuché que ella gritaba y decía, señorita, señorita, y yo creía que le estaba hablando a las enfermeras, señorita, pero gritaba así, y ya la tercera vez yo volteé y estaba con su mano extendida hacia mí y me dice, ¿usted tiene miedo? ¿Miedo? No tengo miedo, le digo, porque usted tiene miedo. Terror, me decía, tan delgadita y sus dedos crispados, tengo terror. Y las enfermeras estaban asombradas porque siempre se comportaba así. Pero esta vez se despertó y le digo, pero ¿temor a qué? A la muerte, yo no quiero morir. Y me acerqué a ella y empecé a hablarle, le prediqué el evangelio pero no, le conté que Dios la amaba, le he contado, así como estamos hablando ahora, igualito, y le dije, Jesús quiere perdonarte, ¿tú te arrepientes? Sí, me dijo, sí, me arrepiento, y lloraba. Las señoritas ya se fueron, las enfermeras, y le dije, bueno, ¿de qué es? ¿Qué hiciste?
5 abortos, 5 abortos, me dijo. Ya, vamos a orar. Pídele perdón a Dios por haber matado a 5 de tus hijos. Oramos juntas. Ella recibió al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador, y quedó tranquila. Le dije, ¿ya no tienes miedo? No, Dios ya me perdonó, yo creo que ya me perdonó, yo lo creo, y Él es mi Salvador. Él vino a salvarte, a ti y a todas las personas, a todos los seres humanos. Yo te digo a ti, que quizás estás escuchando por primera vez, yo te lo quiero decir, no temas a la muerte, no temas a eso, al que mata el cuerpo, no tengas miedo de eso, pero sí de aquel, del diablo que quiere matar tu alma y tu espíritu. Cuando una persona se muere en Cristo, creyendo en Cristo, se muere y va a la presencia de Jesucristo, a vivir eternamente con Él. Yo quiero eso para mí. Por eso es que camino por el camino angosto, amando al Señor Jesús, amándolo. Y si lo ofendo, le pido perdón, Dios mío, perdóname. Para eso está el Espíritu Santo. Nos redarguye, nos hace ver lo malo que hemos hecho. Y entonces nos arrepentimos. Pero si tú por primera vez en tu vida has escuchado estas cosas, te voy a explicar que Dios creó el mundo hermoso. No había pecado, Adán y Eva no pecaban, pero Dios les dijo que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de ese árbol, morirían. Otra vez, 2 cosas: árbol de la ciencia del bien y del mal, y árbol de la vida. No podían comer de uno, tenían que escoger. Fueron tentados por el diablo y comieron del árbol que Dios les dijo que no comieran. Y por eso es que el mundo es así. Y allí es que los seres humanos empezaron a morirse. No fuimos creados para morir. Dios no nos creó así. Somos seres únicos, creados para vivir por toda la eternidad. Yo quiero vivir en esa morada que el Señor Jesús está preparando. Eso va a ser lo mejor que me va a haber pasado siempre, la eternidad con Él. Y no como un angelito, porque nosotros no somos ángeles, somos seres humanos. Y después el Señor resucitará nuestros cuerpos y serán glorificados y viviremos con un cuerpo. Esto necesitan saberlo los niños que escuchan en este tiempo tanto de que se murió uno, se murió el otro. Los padres requieren responderles sus preguntas que son muy importantes y que seguramente que ahora están bien sentaditos escuchando esta enseñanza de la Biblia y ahora entienden por qué no deben de pecar, no desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque queremos irnos con Él, a ese hogar que es nuestro hogar, junto al Señor Jesús. Pero hoy si tú dices, yo quiero eso, yo sí quiero, yo creo en Jesús,
Yo creo que Él murió por mí en la cruz para rescatarme de esta vida. Yo creo, entonces te voy a pedir que ores conmigo. Ora conmigo en voz alta. Si puedes ponerte de rodillas, mejor. Si no puedes, allí donde te encuentres, tal vez en un mercado, tal vez en un parque o en tu cama porque estás enfermo, vamos a orar. Y ora conmigo en voz alta. Dios mío, hoy vengo a ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Perdóname, mi Señor Jesús. Perdóname porque te he ofendido. Reconozco que he pecado muchas veces, que he hecho lo malo, mi Señor, y que te he ofendido. Hoy me arrepiento y te pido, Dios mío, perdóname. Gracias, Señor Jesús, porque tú recibiste el castigo que yo merezco. Lo recibiste allí en la cruz por mí. Gracias por amarme tanto. Y hoy, mi Señor, yo abro las puertas de mi corazón y las puertas de todo mi ser para recibirte como mi único Señor y como mi único Salvador. Hoy te entrego mi vida, así tan fea como está, con tantas tristezas, con tantos problemas. Dios mío, te pido que tú obres en mí, mi Señor, para que yo tenga fe, una fe como la que hemos visto, y mis pecados queden en el olvido, mi Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quiero orar por ustedes. Dios mío, en el nombre de Jesús, oro por estas personas que hoy te recibieron como su único Señor y Salvador, que hoy te han recibido y tú eres su Señor. Ahora tú los vas a guiar. Señor, llénalos del Espíritu Santo para que cuando lean sus Biblias, ellos puedan recibir revelación de ti y aprendan a amarte más que a todos y más que a todo, a amarte a ti. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo los bendecimos para que ellos vivan toda su vida, una vida de fe, y jamás se olviden lo que escucharon el día de hoy. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Saber del cielo y del infierno es una bendición muy grande que tenemos, porque Dios ha querido que tengamos su palabra en la mano. No son mensajes tristes, son buenas noticias, y no nos cansemos de caminar por el camino angosto. No nos cansemos. Si te ofenden, perdona. Pero es que no me pidió perdón. Perdona igual. Si te hacen mal, tú hazles bien. Eso es un cristiano. Y bueno, en pantalla tenemos los cursos bíblicos para ustedes que recibieron a Jesucristo por primera vez en su vida y puedan estudiar con cursos virtuales. Sí, tenemos los cursos virtuales y ahí tienen el número telefónico. Ese teléfono está allí para atenderlos a ustedes. Si llaman en este momento, van a ser atendidos. Están esperando la llamada para darle toda la información de estos cursos, también de verdades básicas, de fundamentos de la fe, y también tenemos en pantalla las actividades de MBC para que ustedes participen esta semana de estas actividades
tómenle una foto, un pantallazo, para que no se olviden. Y bueno, llega el momento triste de despedirnos. A mí me gustaría que estuviéramos más tiempo, pero a veces el mensaje es un poco más corto y no nos olvidemos. Escojamos la vida, escojamos la bendición, escojamos el camino estrecho. Pero antes de despedirnos, vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes. Dios mío, en el nombre de Jesús, oro por cada persona, mi Señor, que hoy recibió el mensaje, pero que no tiene fe para creer en ti, Señor Jesús, que naciste de una virgen y que luego moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Les resulta difícil creer en ello. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú toques sus corazones, sus vidas, mi Señor, y ellos puedan tener fe. Señor, oro por los que están enfermos. Señor, sánalos en el nombre de Jesucristo. Oramos por una mujer que está con riesgo de perder a su bebé. Mi Señor, el sangrado se ha detenido, pero continúe así y termine su embarazo. Una mujer a la que tú le has respondido su oración de muchos años. Y Señor, bendice a los que están asustados y por la fe ellos pierdan el temor, el miedo, la angustia. Yo ordeno que todo eso se vaya de sus vidas y ellos tengan vida para predicar tu evangelio, para hacer discípulos y te agraden y te complazcan a ti. Gracias, Dios mío. Oramos juntos en el nombre de Jesús y ahora sí nos despedimos con un abrazo virtual. Dios los bendiga grandemente y conmigo hasta la próxima prédica dominical.